Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Como siempre, me alegra muchísimo compartir contenido con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a sumergirnos en la serie turca Amor al Límite y vamos a comentar a fondo el episodio número 10, subtitulado. Sí, lo sé, muchos de nosotros hemos estado esperando ansiosamente este momento para poder entender cada detalle, cada emoción, cada giro en la trama. Amor al Límite ha capturado nuestros corazones con su intensa historia, personajes complejos y, por supuesto, ese toque de drama turco que tanto nos gusta. Y el episodio 10, bueno, preparen sus pañuelos porque está cargado de emociones. Pero antes de que nos metamos de lleno en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que se sientan como en casa. Y si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a hablar de Amor al Límite. Bien, para empezar, quiero recordarles un poquito dónde nos quedamos en el episodio anterior. La tensión entre nuestros protagonistas estaba en su punto máximo. Recuerden que había descubierto, lo cual generó un conflicto enorme con. Las lealtades estaban divididas y la confianza, bueno, digamos que pendía de un hilo muy fino. La explosión emocional que vivimos al final del 9º episodio nos dejó a todos al borde del asiento, preguntándonos cómo iban a reaccionar los personajes y qué consecuencias traería esta impactante revelación para su relación. El episodio 10 comienza justo después de esa revelación explosiva. Vemos a completamente devastado, intentando procesar todo lo que ha descubierto. La actuación es simplemente impecable, se puede sentir el dolor, la confusión y la traición en cada gesto, en cada mirada. Es realmente impresionante cómo logran transmitir esas emociones tan intensas a través de la pantalla. La cámara se centra en su rostro, mostrando cada microexpresión, cada sombra de duda que cruza su mirada. Es un momento de vulnerabilidad absoluta, donde vemos la verdadera esencia del personaje, despojado de toda armadura y enfrentando la cruda realidad. Mientras tanto, está intentando desesperadamente explicar su lado de la historia, pero claro, la situación es sumamente complicada. Hay secretos, mentiras y un pasado que los persigue constantemente. La química entre estos dos personajes es innegable, pero también es evidente que hay muchos obstáculos que deben superar si quieren tener un futuro juntos. Su lenguaje corporal lo dice todo, la desesperación en sus ojos, el temblor en sus manos, la urgencia en su voz. Intenta explicar, justificar, suplicar, pero las palabras parecen no ser suficientes para borrar la sombra de la duda que se ha instalado en el corazón de. La narrativa juega con el contraste entre sus perspectivas, mostrándonos sus recuerdos y motivaciones, permitiéndonos comprender la complejidad de la situación desde ambos puntos de vista. Uno de los momentos clave del episodio es cuando interviene. Este personaje siempre ha sido un poco misterioso, pero en este episodio vemos una faceta diferente. Resulta que lo cual añade una capa aún más compleja a la trama. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo. La aparición de este personaje es un catalizador que desata una serie de eventos inesperados. Sus acciones, motivadas por un pasado oscuro y secretos bien guardados, tienen un impacto directo en la relación de los protagonistas, obligándolos a replantearse todo lo que creían saber. Su presencia en la pantalla irradia una mezcla de misterio y peligro, generando una atmósfera de tensión constante que mantiene al espectador en vilo. La subtitulación, por cierto, es crucial para entender todos los matices de la historia. Hay muchas frases y expresiones en turco que son difíciles de traducir literalmente, pero los subtítulos logran capturar la esencia del significado y transmitir la emoción correcta. Así que un gran aplauso para el equipo de subtituladores que hacen posible que podamos disfrutar de esta serie. Sin duda, el trabajo de los subtituladores es fundamental para que podamos apreciar la riqueza del diálogo y la profundidad de las emociones que transmiten los actores. Logran capturar la esencia cultural de las expresiones turcas y adaptarlas al contexto para que podamos entenderlas y conectar con la historia a un nivel más profundo. Otro aspecto que me encantó de este episodio es la banda sonora. La música juega un papel fundamental para crear el ambiente adecuado y resaltar las emociones de cada escena. Hay momentos en los que la música te pone la piel de gallina y otros en los que te hace llorar a mares.
Es una combinación perfecta de melodías tristes, épicas y románticas que complementan a la perfección la historia. La elección de cada melodía está cuidadosamente pensada para intensificar el impacto emocional de las escenas, creando una experiencia sensorial completa para el espectador. Desde los violines melancólicos que acompañan los momentos de tristeza y desolación, hasta las percusiones épicas que resaltan los momentos de tensión y peligro, la música se convierte en un personaje más de la historia, guiándonos a través de las emociones de los protagonistas. Ahora, hablemos del final del episodio. Madre mía. Nos dejan con un cliffhanger que te deja con la boca abierta y con ganas de ver el siguiente episodio ya mismo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo van a reaccionar los personajes? ¿Podrán superar este nuevo obstáculo? Son tantas preguntas que necesito respuestas ahora. El final del episodio es un golpe directo al corazón, un giro inesperado que nos deja sin aliento y con la necesidad imperiosa de saber qué va a pasar a continuación. La incertidumbre y la tensión se apoderan de nosotros, mientras nos preguntamos cómo van a reaccionar los personajes ante esta nueva situación y qué consecuencias traerá para su futuro. La maestría de los guionistas para mantenernos enganchados a la historia es innegable, y este cliffhanger es la prueba de ello. En general, el episodio 10 de Amor al Límite es un episodio lleno de drama, romance, secretos y revelaciones impactantes. La actuación es excelente, la historia es intrigante y la producción es de primera calidad. Si eres fan de las series turcas, definitivamente no te puedes perder esta joya. La serie ha logrado crear un universo complejo y fascinante con personajes entrañables y una trama que te atrapa desde el primer momento. La combinación de elementos como el romance, el drama familiar, los secretos del pasado y los giros inesperados la convierten en una experiencia adictiva que te hace desear que cada episodio dure una eternidad. Pero profundicemos un poco más en algunos aspectos específicos del episodio que merecen ser destacados. Por ejemplo, la evolución del personaje de. En los episodios anteriores, este personaje parecía ser simplemente pero en el episodio 10 descubrimos que en realidad esconde un que lo convierte en una figura mucho más compleja e interesante. Esta revelación no solo cambia nuestra percepción del personaje, sino que también añade una nueva dimensión a la trama, abriendo nuevas posibilidades y generando interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones. Otro aspecto que me pareció particularmente interesante es la forma en que la serie explora temas como. A través de las experiencias de los personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre. Esta profundidad temática es lo que distingue a Amor al Límite de otras series turcas y la convierte en una experiencia más enriquecedora para el espectador. La serie no se limita a entretenernos con una historia de amor y drama, sino que también nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a reflexionar sobre los valores que rigen nuestra sociedad. Y hablando de series turcas, ¿cuál es su serie favorita del momento? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus recomendaciones y descubrir nuevas historias. Siempre estoy buscando nuevas series que me enganchen y me hagan pasar un buen rato, así que sus recomendaciones son muy valiosas para mí. Además, me encanta saber qué tipo de historias les gustan y qué es lo que buscan en una serie turca. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis del episodio 10 de Amor al Límite. Hemos hablado sobre los momentos clave, la actuación, la música y el impacto emocional de la historia. Creo que este episodio marca un antes y un después en la serie y estoy ansioso por ver qué nos depara el futuro. Personalmente creo que el futuro de la serie depende de cómo los guionistas logren manejar las consecuencias del cliffhanger del episodio 10. Si son capaces de desarrollar la trama de manera inteligente y coherente, la serie tiene el potencial de convertirse en un verdadero clásico. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes y a compartir mi pasión por las series turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el episodio 10? ¿Qué opinan de los personajes? ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que va a pasar en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante sobre la serie. Me encanta leer sus comentarios y ver cómo interpretan la historia desde sus propias perspectivas. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a comprender mejor lo que les gusta y lo que buscan en este tipo de contenido.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.